Dios ha sido bueno con nosotros. Hoy quiero hablar algo muy importante, hoy algo que nos va a bendecir. Si me lo permites, en los próximos minutos vamos a estar meditando sobre algo que nos va a ayudar a crecer a nosotros. Yo creo, ¿a cuánto le gusta crecer espiritualmente y en todas las áreas? Yo creo que cada uno de nosotros es por eso, ¿no? Nacemos y desde que nacemos empezamos a crecer. Y esa es la misma visión con Dios. La misma visión con Dios es entregar nuestra vida al Señor, pero de la misma manera crecer y ser transformado nuestras vidas cada día. Así que me gustaría que me acompañaras allí en 2 de Corintios. Hay una lectura en el versículo 16 al 18. Vamos a leer todos juntos en 2 de Corintios 4, versículo 16 al 18. Vamos a meditar lo que Pablo escribió en su segunda carta a los hermanos de la iglesia de Corinto. Mira lo que dice, lo tenemos todos, iglesia. Si usted necesita ayuda, levante su mano, le van a estar ayudando ahí para poder encontrarlo. Byron, es que me da vergüenza. ¿Cómo que le da vergüenza? A muchos nos cuesta a veces encontrar las citas bíblicas, y es normal cuando uno va aprendiendo, es así, es normal. Así que si usted no lo encontró, también lo tenemos aquí en las pantallas. Dice de la siguiente manera, 2 de Corintios 4, versículo 16 en adelante. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no desmayemos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, préstame atención a lo que dice, el interior, no obstante, ¿qué pasa? Se renueva de día en día. ¿Por qué? Bueno, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, iglesia, son eternas. Amén y amén. Puedes sentarte en esta preciosa hora, amado hermano, todos los que están presentes. Vamos a meditar bajo un tema llamado a todo vapor. ¿Cuántos están listos? A todo vapor. ¿Qué se le viene a la mente cuando meditamos sobre esto? A todo vapor. Fíjate, hace unos días me llamó la atención algo que estaba leyendo. Me llamó algo la atención que estaba hablando, que estaba meditando. Y siempre Dios habla a nuestras vidas de muchas maneras. Y yo estaba leyendo y meditando que hace un buen poco de años atrás ya se inventó por primera vez lo que fue la locomotora que trabajaba a vapor. Y también se inventó lo que fue el barco que trabajaba a vapor. Ahora pues obviamente hay diferentes maquinaria, motores, etcétera, con que se hace funcionar un tren o un barco. Pero yo estaba leyendo esto y me llamó la atención cómo es que un tren, o sea, una locomotora trabaja a vapor. Me llamó mucho la atención cómo Dios les dio la sabiduría a estos hombres para poder usar, escuchen bien esto, el vapor, para poder usar el vapor y convertirlo en algo, en un poder que hiciera mover un tren de mucha carga o un barco muy grande. Me llama mucho la atención. Y en lo que consiste es en realidad, ellos lo que hacían, obviamente hoy creo que hay poco, casi ya ni se usan, pero en lo que consiste esto, en cómo hacían funcionar y cómo ellos tomaban ventaja de ese vapor, era que ellos ponían en una caldera, ponían mucho fuego abajo con leña, y ese fuego lo que hacía, o sea, obviamente calentaba algo arriba y había como un espacio, un container donde depositaban agua. Entonces lo que hacía el fuego es calentar el agua a tal grado que empezaba a hervir el agua. Y si usted se da cuenta, cuando el agua está hirviendo, produce un vapor. Ese vapor en sí se convierte en presión, presten atención a esto, cuando no se deja escapar a ningún lugar. ¿Alguna vez usted ha tenido una de esas, no sé, como jarra para calentar agua en su casa, que le pone el agua y usted dice, yo sé cuándo va a estar? Y uno, ¿pero cuándo va a estar? Cuando empiece a hacer, le empieza ¿ha escuchado usted? Y usted le deja ahí.
Pero es en realidad, o sea, cuando el agua cuando empieza a hervir, entonces empieza a haber vapor. El vapor al no hallar por dónde salir, aumenta y aumenta hasta que la tapa obviamente se levanta y empieza a hacer ese ruido que nos dice, bueno, el agua ya está hirviendo, ¿no? Entonces usted se da cuenta, el vapor, al no dejarlo salir, genera presión. Entre más vapor, más presión. Y si se usa de la mejor manera ese vapor, si se usa correctamente, se puede generar poder para mover ciertas cosas. En este caso, con la sabiduría que Dios les dio a estos hombres, empezaban a calentar el agua y eso generaba que el agua hirviera y generaba vapor. Ese vapor lo dirigían a través de tubos hacia un pistón que hacía que moviera las llantas del tren. Yo sé si me detuviera a explicarte todo esto, yo creo que hasta armar un tren pudiera después, pero no te lo voy a explicar todo, por favor, eso es para mí. Y hacía que la presión la dirigían a cierto lugar. O sea, es una locura cuando usted lo ve. Y qué hermoso es ese vapor. Lo usaban como presión para poder dirigir y mover a un tren tan grande. Me llamaba la atención esto. Entonces ponte a pensar en esto. Cuando hay fuego, eso genera que el agua empiece a hervir. Y cuando hierve el agua hay vapor. Y el vapor, cuando se encierra, se convierte en presión. Esa presión es la causa del movimiento de un tren o de un barco. Y la frase "a todo vapor" era cuando los del tren o los del barco decía el capitán "a todo vapor". Significaba métanle leña al fuego. Significaba pónganle más potencia, pónganle más madera. Entonces lo que pasaba era a todo vapor, significaba que el fuego aumentaba, la temperatura aumentaba, el agua empezaba a hervir más y entonces aumentaba el vapor y por ende aumentaba ¿qué? La presión. Y como aumentaba la presión, aumentaba la velocidad del tren o del barco. ¿Acaso no es hermoso esto, iglesia? Entonces cuando decía el capitán "a todo vapor", y los que estaban abajo van a meterle leña al fuego y empezaba a calentar y generaba vapor y generaba presión. Préstame atención a esto, iglesia, porque estamos a punto de entrar en lo que quiero comunicarte en esta noche. Entonces, entre más vapor, más presión, y entre más presión, más velocidad. O sea, entre más presión había o hay más movimiento, que eso es lo que ellos trataban de alcanzar siempre. Más leña, más fuego, más movimiento en el tren. Cuando yo meditaba sobre fuego, sobre estas cosas, yo me acordaba de algunos versículos bíblicos que Dios siempre habló a su iglesia, como por ejemplo 1 de Pedro 1:7 dice y habla que nuestra fe en algún momento sería probada o sería pasada, así como el oro pasa por el fuego. También dice el apóstol el apóstol Pedro dice también así su fe va a ser probada y va a pasar por el fuego, ¿de acuerdo? Hay otra escritura en Zacarías 13:9 que Dios le dijo a su pueblo: miren, y meteré a la tercera parte de ustedes en el fuego. Y dice, y los refinaré como se refina la plata y como se refina el oro. Dios hablando a su pueblo. Pedro más adelante habló de esto. Habla y dice que el fuego refina, el fuego causa algo en nosotros. Yo meditaba sobre esto, sobre el tren, por ejemplo. Y entre más fuego ponían, causaba más presión, pero esa presión causaba que pudieran avanzar de una mejor manera. Entonces grábate esto: más presión, más poder; más presión, más velocidad; más presión, mayor movimiento. ¿De acuerdo? Yo al principio le preguntaba a ustedes: ¿cuántos de ustedes les gusta crecer y ser diferentes? O sea, avanzar, ¿a cuánto les gusta? Entonces, cuando se inventó esto del tren a vapor, o sea, querían ir más rápido, decían vamos a todo vapor, o sea, métanle más leña al fuego, y generaba más presión y el tren iba a mucha más velocidad. Cuando nosotros leemos las escrituras, por ejemplo en 2 de Corintios capítulo 4, que hoy arrancamos con esa lectura, en todo en general el capítulo 4, el apóstol Pablo, quien es el escritor de la segunda carta de Corintios, habla de cómo él atravesó y pasó por dificultades. Habla de que él pasó por tribulaciones. Habla de que él pasó por necesidades. Habla que en cierto momento hasta le tocó bajar
de los muros porque lo andaban persiguiendo, lo bajaron con un lazo. Le tocó hablar de las veces a lo mejor que le tocó aguantar hambre y no comió. Habló muchas de las veces el apóstol Pablo cuando no podía dormir porque lo andaban persiguiendo. El apóstol Pablo habla de muchas cosas que a él le sucedieron en la vida a causa de seguir a Cristo, a causa de su fe, a causa de serle fiel al Señor. Entonces yo meditaba en esto porque el apóstol Pablo en todo el capítulo 4 habla de que nosotros debemos de vivir y creer que el Señor puede hacer algo diferente en nuestras vidas. Él dice, por ejemplo, atribulados en todo, mas no angustiados. Añade, dice, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. O sea, el apóstol Pablo, él se sentía de esa forma en un momento, que estaba como derribado, pero no estaba destruido. Entonces esto en los primeros versículos del capítulo 4. Cuando nosotros leemos en los últimos versículos del capítulo 4, que es la lectura que tenemos aquí, habla y dice que lo que nosotros podemos estar pasando hoy es algo momentáneo, algo pasajero. Por ejemplo, el versículo 16 dice de la siguiente manera: por tanto no desmayemos o no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día con día. El apóstol Pablo está hablando aquí que las tribulaciones, que los problemas, que las dificultades que enfrentamos en nuestras vidas a veces nos desgastan exteriormente, pero en tu interior sucede algo diferente. Eso es lo que quiero hablar en esta noche. El apóstol Pablo dice: atribulados en todo, angustiados, mas no destruidos. Pero ¿saben qué? Esas tribulaciones y esos problemas que he pasado a causa de Jesús, aunque claro, yo me he desgastado por fuera, pero mi interior, ¿sabes qué? Se encuentra fuerte. Se encuentra fuerte, se encuentra fortalecido. Y añade el apóstol Pablo una de las cosas que más me gusta, dice: porque esta tribulación, o sea, leve tribulación, es momentánea. O sea, él dice, es temporal. Las dificultades, los problemas son temporales. Pero a causa de esa tribulación, dice el apóstol Pablo, que yo pasé, que ustedes pueden pasar, va a generar algo en ustedes. Y él dice, lo que va a generar en ustedes es un peso de gloria. O sea, su hombre exterior se desgasta, se cansa, pero el interior es... Mire, cuando le haga así significa fortalecido, ¿ok? Así que usted no me dice que no está haciendo, fortalecido, así. El exterior se desgasta, pero el interior se fortalece. Y el hermano flexionando está aquí en el púlpito, ¿no? Aunque mi exterior se desgaste, dice el apóstol Pablo, mi interior se va fortaleciendo. Aunque pase por hoy tribulaciones, por necesidades, eso genera algo en mi interior y es un peso de gloria. O sea, la gloria de Dios será mayor después de las tribulaciones, de las necesidades y los problemas. Cuando yo meditaba sobre esto, amados hermanos, se me venía a la mente lo que empezamos a hablar con el tren y con el barco, por ejemplo. Que entre más vapor y entre más fuego, más presión. Y entre más presión, genera más movimiento. Entonces, cuando yo medito sobre esto, me doy cuenta de que muchas de las veces lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas es más fuego. Te voy a llevar despacio. El fuego va a causar más vapor y el vapor va a causar más presión. Y es aquí donde no nos gusta, porque la presión no es bonita en nuestras vidas. Pero lo que yo quiero hablar contigo en esta noche, que la presión va a causar algo diferente en ti, y lo que va a causar es movimiento, va a causar avance, va a causar algo diferente que te va a ayudar a moverte del lugar donde estás a un lugar que a lo mejor jamás imaginabas poder llegar. Pero a causa de la presión, el tren va más rápido y se mueve de lugar. A causa de la presión, hablando ya en términos espirituales, a causa del fuego, de la prueba que nos llega a veces a nosotros, genera a nosotros presión, y esa presión a nosotros
nos ayuda a avanzar y a no quedarnos en un mismo lugar. Te explico, por ejemplo, mira, voy a decirte 5 puntos. Uno de ellos es que la presión refina nuestras vidas y nuestro carácter. El fuego purifica el oro, purifica la plata. Y la presión, de igual manera, que es causada por el fuego, nos refina a nosotros como personas. Date cuenta cuando nosotros estamos en un punto donde en nuestra vida hay presión sobre nosotros, ¿acaso no hay cambios? Ahora, ¿estás listo o no estás listo? Amén. ¿Con anestesia o sin anestesia? Sin anestesia. Mire, todo que yo no sé, le gusta el maltrato, no le gusta lo malo. Sin anestesia, dicen con todo. Ok, el fuego genera más presión, la presión genera más movimiento. Pablo está hablando de presiones de la vida que a veces llegan. Él dice, fue atribulado. La tribulación, los problemas son presiones sobre tu vida que caen. Y por eso muchas de las veces los problemas sientes como que algo te presiona. Y tú dices, no sé si rendirme o seguir avanzando. Y punto número 1 que hace la presión en tu vida es te refina a ti, te purifica, te ayuda a transformarte. Date cuenta, usted me dijo sin anestesia y yo vengo sin anestesia y hoy vengo también sin misericordia. No, sombra, tengo misericordia también. La presión en tu vida te refina. Ponte a pensar un poco. ¿Cuántas veces usted y yo hemos sido irresponsables en nuestros trabajos? Por ejemplo, llegamos tarde, nos dicen que hagamos ciertas cosas y nunca las hacemos. Nos hablan y nos dicen, mire, por favor, Byron, mejora un poco en tu actitud. Y dice, como que fuera mi papá. Y uno se presenta así muchas de las veces en un trabajo, pero te digo por qué. Porque a lo mejor tu jefe es de aquellos jefes que no es muy estricto y no pone presión sobre los empleados. Préstame atención. ¿Qué pasa cuando llegamos en un trabajo donde tu jefe es una persona que es estricta y pone presión y es firme en lo que habla? Por ejemplo, si éramos nosotros ese tipo de persona que llegaba tarde al trabajo, ahora cuando conseguimos un nuevo trabajo y un nuevo jefe, damos cuenta que ese jefe es un jefe estricto y lo que hace es poner presión sobre nosotros y nos dice, miren, si usted llega tarde lo voy a terminar corriendo, así que mejor usted llegue temprano, y te pone presión. Cuando tú escuchas estas palabras, ¿qué es lo que haces? Bueno, poner 10 minutos más temprano la alarma, ¿no? Para poder llegar a tiempo. ¿Y por qué no lo hicimos con el jefe anterior y ahora sí lo venimos a hacer con este jefe que tenemos nuevo? ¿Por qué no lo hicimos con el anterior? Que quizás teníamos más años y tiempo de conocerlo, quizás nos trataba mejor, quizás nos hablaba más nice, como decimos. Pero no, esperamos hasta que tuviéramos a una persona que impusiera presión sobre nosotros, y cuando nos pone presión, entonces tendemos a mejorar. Tantas veces nos dijeron, tienes que hacer esto, y ay, bueno, ese jefe ni me hace nada. Llega un jefe que te dice, tienes que hacerlo, o si no, mira, te me vas de aquí. Entonces ya, pues sí, me está hablando en serio, tengo que hacerlo. Y hay un cambio ¿en quién? En ti. A causa de la presión, a causa de que una persona se paró firme y dijo, bueno, voy a poner presión sobre esta persona porque no está obedeciendo a lo que se le está diciendo. El apóstol Pablo habla de esto, que pasó por tribulaciones, que pasó por esto, pero esto, préstame atención, lo que forjó el carácter del apóstol Pablo como un misionero y como un guerrero de Cristo, ¿sabe lo que fue? Las tribulaciones, los problemas, las necesidades, las persecuciones que él enfrentó, fue lo que formó el carácter de Pablo. Fue esas cosas quien lo terminó de refinar, lo que terminó expulsando cosas que deberían de ser transformadas en su corazón. Fueron las tribulaciones y los problemas que él pasó, y supo confiar en el Señor en medio de esas tribulaciones y en medio de esa presión que llegó a su vida. Ahora, la presión no solamente te purifica o te refina, sino que la presión también trae multiplicación a tu vida. Cuando yo estaba leyendo esto, me acordé de una historia
que estamos estudiando ahorita en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. La presión trae multiplicación, trae expansión a tu vida. ¿Te recuerdas en el capítulo 8 de Hechos? Los miércoles ahí estamos. Ya no se acuerda, pues ya no sé qué hacer. Pero ahí estamos estudiando. En el capítulo 8 de los Hechos, dice la Biblia que se levantó una gran persecución en Jerusalén. Y fueron esparcidos los seguidores de Jesús, unos para Judea, unos para Samaria y otros se quedaron en Jerusalén. Usted se dio cuenta cuando fueron esparcidos. Dice la Biblia, habla de un hombre llamado Felipe que fue esparcido y se fue para Samaria. Cuando Felipe llega a Samaria y empieza a predicar el evangelio de Jesús, muchas personas se entregaron al Señor porque llegó alguien a predicarles, a hablarles. Hasta Simón, un hombre que practicaba la magia, se entregó a Cristo y reconoció que Jesús era el Salvador. Hubo una expansión del evangelio diferente como antes no se había visto, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué se generó esto? ¿Sabes por qué? Porque hubo una persecución. Una persecución generó presión en sus vidas a tal grado que dijeron, tenemos que salir huyendo de este lugar. Es probable, si no hubiera habido ninguna persecución en Jerusalén, ellos se hubieran quedado en Jerusalén y a lo mejor no hubieran ido a Samaria o a Judea. Por ende, el evangelio entonces no hubiera llegado de esa manera en ese momento a Samaria. Pero a causa de la presión, a causa de la persecución que se levantó, lo que hubo fue expansión, lo que hubo fue multiplicación de discípulos de Jesús. ¿Te recuerdas cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto? Y dice la Biblia que el faraón, se levantó un faraón que no conoció a José. Y como no conoció a José, dijo y tuvo miedo al ver que los israelitas crecían en gran manera. Y dijo, ¿saben qué? Los vamos a oprimir. O sea, significa vamos a ponerle presión, los vamos a tratar de controlar. Y dice la Escritura un versículo clave, dice, mientras más los oprimían, más se multiplicaban, más crecía el pueblo. Entre más peso ponían sobre ellos, ellos más fuertes se convertían. Más crecían, más niños salían, más fuertes. Entre más presión Faraón ponía, había un crecimiento y había una expansión en su vida. Entonces me llena esto al meditar sobre esto, iglesia, el saber y entender lo que Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16 al 18. Y dice que aunque el hombre exterior se desgaste a causa de todas las cosas que podamos pasar, el interior se renueva. A causa de la tribulación, Byron, pero estoy pasando por tribulación y por necesidad. Escucha bien, es momentánea, pero va a generar en ti un peso de gloria diferente en tu vida. Vas a poder ver diferente la gloria de Dios en tu vida, totalmente diferente. No porque te contaron, sino porque hoy puedes experimentar o estás experimentando. La presión, amados hermanos, también nos lleva a la obediencia. Ponte a pensar. Muchas de las veces nosotros no queremos obedecer a Dios, ni siquiera queremos tener fe. Pero no es hasta que llega un momento difícil en nuestra vida donde ejerce presión sobre nosotros, es cuando nosotros caminamos sobre la palabra. ¿Sabes por qué? Porque no hay a dónde más acudir. Y empezamos a caminar en obediencia. Porque dice, Byron, yo ya no sé a dónde ir. Mira cómo estoy pasando la vida, la situación de la vida. ¿Por qué, Byron? Bueno, por la presión que generan los problemas, las dificultades, nos lleva a caminar en fe. Nos lleva a caminar en obediencia a Dios a causa de esas tribulaciones. Iglesia, la presión que genera el fuego es la que te ayuda a mover y te ayuda a avanzar. Mira, uno de los peores enemigos del avance es el quedarte obviamente parado, estático, no hacer absolutamente nada. Ahora, cuando hay una presión sobre ti, la mayoría de veces, y te lo voy a explicar, nosotros tendemos a movernos, nosotros tendemos a avanzar. Siempre ha pasado así. La presión acelera los tiempos en nuestras vidas. Te lo voy a explicar. Mira, ¿te lo puedo explicar o no te lo puedo explicar, iglesia? Cuando nosotros estamos cómodos, ¿sabes qué es lo que pasa? No hay avance. Siempre que una persona se acomoda,
no avanza. Siempre. Siéntese usted en el sofá de su casa todos los días a ver dónde va a llegar. No haga nada, a ver a dónde va a llegar. La comodidad, el decir, bueno, estoy tranquilo, estoy bien, impide que nosotros avancemos. Y hasta cuando llega algo a nuestra vida, es una presión, un problema, una necesidad, una tribulación, entonces nos levantamos y empezamos a avanzar. Empezamos nosotros a pegar el primer paso, el segundo paso, porque decimos, hay una presión sobre mi vida. Por ejemplo, te digo que la presión acelera los tiempos porque yo meditaba sobre esto. ¿Cuántas veces muchas personas a lo mejor tenían el interés de establecer un negocio, por ejemplo? Y pensaron por muchos años, pasaron 10, pasaron 15 años y querían establecer un negocio. Nunca se animaron. Pero hasta cuando vino, yo escuché muchos testimonios y muchas personas de esto. Hasta cuando vino la pandemia en el 2020, cuando llegó fuerte, cuando todos nos quedamos sin trabajo. Acá en Texas dicen, ¿por cuánto se quedaron aquí sin trabajo? ¿Como por un mes, 2 meses? ¿O no fue tanto así? En San Francisco nos quedamos como por 3, 4 meses sin trabajo. Y es allí donde las personas se quedaron sin trabajo y tú dices, bueno, tengo que pagar renta porque no te perdonaron la renta. Tengo que darle alimento a mis hijos, tengo que alimentar a mi familia, los gastos que tengo que hacer. Ahora tengo que hacer algo. La presión llegó a tu casa, entonces tienes que hacer algo. Y las personas en ese momento, hay muchos testimonios de que en ese momento en la pandemia es cuando ellos establecieron negocios, porque ya no hallaron qué hacer. Y dijeron, bueno, aunque sea tacos, empecemos a vender. Ahora tienen sus taquerías, ahora venden tacos. Ahora tienen sus propios negocios a causa de la presión. ¿Te das cuenta que a veces la presión no es tan mala como nosotros pensamos o como nosotros nos la vemos? Decimos, Byron, estoy bajo prueba y nos hacemos la víctima, ¿no? Byron, y se pone a llorar delante de uno. Y ay, Byron, mira, yo quiero que entiendas en esta noche de que la prueba, de que la presión por la cual puedas estar atravesando hoy, lo que único que va a generar en ti, si tú lo permites, va a ser un peso de gloria de parte de Dios. Lo único que va a generar, si tú lo permites. Porque el vapor, si se usa de la mejor manera, entonces genera poder, genera avance. Si usted solamente empieza a hervir, por ejemplo, el agua en su casa, en una olla, el vapor va a escapar y no pasa absolutamente nada. Si usted lo sabe controlar, como hicieron los de los trenes, de los barcos a vapor, ellos controlaron y dirigieron ese vapor hacia un lugar. Y eso avanzó, los ayudó a avanzar, a caminar algo. De la misma manera en nuestra vida. Si nosotros simplemente, por ejemplo, cuando llega la dificultad a nuestras vidas, los problemas, la tribulación, y solamente hacemos, bueno, me doy por vencida, estamos prácticamente abriendo la tapa de la olla a que se escape toda la presión y se va. Se fue. Mas cuando nosotros estamos pasando por tribulaciones y por necesidades y le decimos a Dios, Dios, ¿qué quieres hablarme a través de esto que está pasando en mi vida? ¿Qué quieres enseñarme? Esta presión que estoy sintiendo no es por gusto. Porque yo creo que Dios no permite cosas como estas solamente para hacerte sufrir. ¿Tú piensas que Dios dice en su trono quizá cuando está aburrido, voy a hacer sufrir a Byron? Yo no creo. Yo creo que Dios, obviamente Él es soberano y dice, yo tengo un plan. Y grita en los cielos, Miguel, sí señor, a todo vapor en la vida de Byron. A todo vapor en la vida de Byron. Y le metes más leña para que el fuego de la prueba llegue a tu vida. No estoy diciendo que Dios pone todas las pruebas, pero permite todas las pruebas. Cualquier prueba que llegue a tu vida, cualquier necesidad, Dios la ha permitido de alguna forma, porque a lo mejor quiere enseñarte algo, quiere mostrarte algo. Hoy una persona se me acerca en el trabajo y me dice, Byron, ¿por qué a las personas buenas le pasa todo lo malo? ¿Y por qué a las personas malas les va bien? Y yo no dije nada, pero dije, bueno, en primer lugar, todos somos malos, ¿no? En segundo lugar, supuestamente a las personas buenas les pasan estas cosas porque a lo mejor Dios les quiere dar más crecimiento de lo que ya tienen. Y de la forma como hay crecimiento y hay avance en nosotros, la mayoría de veces se necesita presión.
Se necesita un fuego que llegue y esa presión causa en nosotros, o sea, causa una presión en nosotros. Y Dios dice a todo vapor, póngale más fuego. Y llega la prueba, llega la necesidad, llega la presión a tu vida. Y lo único que te queda a ti, ¿sabes qué es lo que es? Avanzar. Lo único que te queda es seguir confiando en el Señor. Lo único que te queda es seguir poniendo la fe en Él. A pesar de todas las cosas que está pasando, dice, bueno, estoy pasando por esta presión, por esta dificultad. Pero cuando nosotros meditamos lo que dice el apóstol Pablo, que esta tribulación lo único que va a generar en mí va a ser algo diferente, una gloria en mi interior. Es como algo diferente. La gloria cambia la vida de las personas, transforma. La gloria de Dios, en serio, iglesia, transforma la vida del ser humano. Ahora, la presión también hace algo más. ¿Está listo o no está algo listo? La presión saca lo mejor de ti, sin darte cuenta que a nosotros a lo mejor podíamos hacer eso en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo a través de Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo habló y dijo que todo lo podía, o sea que él sabía que todas las cosas le eran posibles a través de Jesús. ¿Sabes? Hay cosas que ni nosotros mismos nos damos cuenta que podemos llevar a cabo y hacer hasta cuando no hay una presión en nuestras vidas, hasta cuando no llega el problema, hasta cuando no llega la dificultad. No nos atrevemos a movernos, no permanecemos estáticos y no avanzamos para nada. ¿Qué tenemos que esperar en nuestras vidas, hermanos, amigos, todos los que están presentes, para avanzar? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos en nuestra vida para decir, bueno, yo necesito un avance en mí? Ya me cansé de estar estancado. Yo necesito crecer en todas las áreas de mi vida. ¿Qué necesitamos? Muchas de las veces, por eso te digo, a nosotros nos gusta que nos traten mal, ¿no? Nos gusta que llegue un jefe que se enoje y se ponga con su pie firme, mientras que lo pudimos hacer con aquel que fue nice con nosotros. Lo pudimos hacer, pero de alguna manera a nosotros nos gusta la presión. Y cuando llega la presión, lo mejor sería aprovecharla para nosotros poder avanzar y crecer en las áreas que nosotros tengamos que crecer. Por ejemplo, mira, ¿cuándo es que oramos, o al menos cuándo es que nuestra oración se vuelve una oración ferviente? Muchas de las veces es cuando nosotros estamos pasando por una prueba. Muchas de las veces es cuando, Byron, mira, estoy pasando por esto. ¿Cuándo oras por mí? Cuando nunca quizás me pediste que orara por ti. ¿Cuándo se convierte tu vida una oración ferviente? Es cuando ya no encuentras qué hacer. Es cuando se te salen de la mano todas las cosas. Es cuando dices, Señor, ya traté de todo, pero no puedo. Y dice, bueno, mira, ¿hasta cuándo te das cuenta que no vas a poder? ¿Esperaste que yo pusiera un tipo de presión en tu vida? ¿Esperaste que pusiera una prueba, una dificultad para que oraras fervientemente? ¿Cuándo es que nuestra oración la hacemos más con todo el corazón? Cuando estamos pasando por necesidad y por problemas. Y de ahí de vez en cuando entonces oramos, o de vez en cuando le decimos, Señor, te necesito. Pero cuando todo se nos va abajo, ahí vamos, como que cuando el niño se cae y va detrás del papá, ¿no? ¿Esperaste a que te cayeras para venir y rogarme que yo pueda hacer algo por tu vida? ¿Cuándo es que nuestra oración se convierte verdaderamente en una oración poderosa, fuerte, transformadora? Cuando nosotros reconocemos que ya no vamos a poder más. Entonces no hay a lo mejor necesidad de presión en nuestras vidas, porque no hay necesidad para hacer esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros, como trenes, como locomotora, como barco, no avanzamos lo suficiente, el capitán dice a todo vapor, métanle más leña al fuego. Genera más caliente, el agua hierve más y genera más vapor, y el vapor genera más presión, y la presión genera avance, genera más velocidad. ¿Cuándo es que nosotros empezamos a hacer estas cosas? Bueno, hasta que en nuestra vida llega una presión que nos impulsa, incluso nos fuerza a hacer algo en nuestra vida. ¿De acuerdo, iglesia? Mira, con presión somos capaces de hacer tantas cosas. Por eso decía, la presión saca, diría, lo mejor de ti, que ni te dabas cuenta de que existía esa parte de ti.
Ni sabías que podías hacer esas cosas hasta que pasaste por la dificultad y ahora dices, ¿cómo lo hice? No lo sé. Bueno, pasaste por presión y la presión causó que avanzaras, que pudieras avanzar en tu vida. Por ejemplo, ¿cuándo es que una persona empieza a bajar de peso? Bueno, hasta cuando va al doctor a una visita diaria y le dicen, miren, tienes que bajar de peso, porque el sobrepeso te está matando. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay sobre él? Hay presión. Ahora no le queda otra opción. Dos opciones hay. Una es bajar de peso y seguir viviendo, y la dos, no bajar y morir. Entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría? Van a agarrar su inscripción al gimnasio, como hacen todos los eneros en todos los años. Agarrarse, mira, y yo sé lo que se ríen, sabe de lo que estoy hablando. Mira, nuevo año, nuevas metas, gimnasio, fitness, saludable, todo. Es solo enero y febrero tal vez van y ahí se acabó todo. Para marzo ya no hay metas, ya no hay nada, se acabaron los sueños. Y las personas, ¿qué es lo que esperan? Cuando dicen tiene que bajar de peso, no, estoy bien, ok, bueno. Hasta cuando visitamos al doctor y le dice, miren, no está, no, es que su cuerpo no está funcionando, está sobrepeso. Baje, porque si no se le puede parar el corazón, por ejemplo. Entonces, en serio, sí, ahí vamos. Y entonces agarramos una inscripción en el gimnasio y a lo mejor empezamos a caminar las mañanas, salimos a correr, porque ya hay una presión sobre nosotros. ¿Cuándo es que lo hacemos? Hasta que hay una presión sobre nuestra vida, ¿de acuerdo? Hasta allí lo hacemos. Hasta ahí hacemos muchas cosas. Cuando establecemos a lo mejor un negocio, hasta que hay presión. Cuando oramos, hasta que hay presión, hasta que hay dificultad. Hasta allí lo hacemos. Cuando buscamos a Dios, bueno, cuando ya no sé qué hacer, bueno, hasta allí lo hacemos. Hasta allí. Ese vapor, esa presión llega a nuestras vidas, lastimosamente, porque necesitamos un cambio en nosotros. Necesitamos ser transformados. Amados hermanos, amigos, todos los que están presentes, la presión transforma tu vida. Pero no es fácil. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil enfrentar dificultades. Yo sé que no es fácil enfrentar necesidades, enfermedades, problemas con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu compañero de trabajo. No es fácil. Pero esta tribulación momentánea que hoy estás pasando, lo único que va a generar, el apóstol Pablo lo dijo, es un peso más grande, un peso de gloria más grande, algo diferente en ti. La presión transforma nuestras vidas. Iglesia, es la presión que transforma el músculo. Si no hubiera presión, un músculo no creciera, no hubiera ninguna transformación. Usted no puede ir al gimnasio y decir, bueno, se acabó, ya me voy para la casa. Venir el siguiente día, 2 con el otro brazo, me voy para la casa. El tercer día, 3, y me voy para la casa. ¿Y qué hizo, hermano Byron? Son sentadillas, pues. El cuarto día, 1, y me voy para la casa. ¿Usted piensa que con eso su músculo va a crecer? No crece. Usted puede ir todos los años y hacer solo 1, 2, 3, solamente una cada día y no crece. ¿Sabe por qué? Porque no hay presión. Que lo que pasa, las repeticiones, el hacer y eso genera presión en tu músculo. Repetición, hasta que se calienta, repetición, y empieza entonces a crecer porque sufre una ruptura el músculo, y eso es a causa de la presión. Entonces es lo mismo con nuestras vidas. La presión, cuando Dios dice allá en los cielos a todo vapor, llegan los problemas a nuestras vidas. Por ejemplo, hoy, algunos de ustedes dicen, Byron, yo no estoy cruzando por ningún problema, ninguna necesidad, ninguna presión, estoy feliz, estoy bien. Bueno, gloria a Dios por eso. Por si algún día atraviesas por algo que genera presión en ti, acuérdate de lo que el apóstol Pablo dijo, acuérdate de lo que estuvimos hablando hoy. Acuérdate de que la presión en tu vida no llega solamente por llegar, no llega solamente por quitarte la paz, por hacerte sufrir.
Dios no permite estas cosas solamente por permitirlas. Byron, pero yo sigo a Dios, voy a la iglesia, ayuno, oro, leo la Biblia. ¿Por qué me pasan estas cosas? Porque necesitas crecimiento. Porque necesitas ser transformado. No importa cuánto nosotros asistamos acá. A veces, aunque nos portemos bien, llegan dificultades a nosotros. Llega presión. Y no significa que Dios es malo. No, no significa eso. Lo que Dios a lo mejor está tratando de hablar, dice, necesitas crecer en esta área. Necesitas ser transformado en esta parte de tu vida. Por ejemplo, la historia de Job, cuando Job era un hombre tan fiel al Señor, un hombre que se levantaba temprano a entregar sacrificios, todo conforme al pie de la letra. Mas sin embargo, Dios permitió el fuego de la prueba. Permitió que Satanás tocara sus bienes. Permitió que Satanás incluso tocara su salud. Pero ahí yo siempre lo hablo y digo, antes, en los primeros versículos, cuando Satanás se presenta delante de Dios y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Y empieza a decirle todas las cualidades. Mira, un hombre recto, un hombre que está delante de mí haciendo esto y lo otro. No menciona la integridad. La integridad solamente fue añadida, ¿sabes cuándo? Después de la prueba, que Job se mantuvo firme a causa de todas las cosas que le pasaron, se mantuvo firme. Y entonces volvió Satanás delante de Dios y entonces Dios le dijo, ¿te diste cuenta? Y le empezó a decir las mismas cualidades que le dijo al principio, pero le añadió una. Y lo que le añadió fue integridad. Porque la integridad se trata de permanecer firme delante de Dios sin importar qué. Sin importar dónde. Y Job se mantuvo firme, sin importar qué y sin importar dónde. Y la integridad se le fue añadida. Entonces te das cuenta que a Job, aunque era perfecto, un varón perfecto delante de Dios, le faltaba ¿qué? Integridad. Se le faltaba pasar por esa cosa, porque a lo mejor nunca había pasado por el fuego de la prueba, nunca había pasado por presión. Entonces, por ende no se sabía si era a lo mejor un guerrero fuerte de Dios. ¿Cuándo es que usted y yo nos convertimos en unos guerreros, unos creyentes guerreros? Unos creyentes que se mantienen firmes. No cuando todo va bien, sino cuando todo marcha mal. Y aún así, ¿sabes qué? Levanta tus manos en alto y empiezas a adorarle sin importar lo que estás atravesando. ¿Qué es lo que te hace fuerte? Que en medio de la enfermedad, aunque te sientas a morir, tú levantas tus manos a aquel que aún lo puede hacer, pero no lo hace en ese momento. En medio de esas cosas, yo sé, es duro, bueno, sí es duro. Y es allí donde tú dices, te das cuenta que verdaderamente eres un guerrero, un soldado del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vivimos una presión en nuestras vidas y decimos, bueno, me ayudó a crecer, me ayudó a avanzar, me ayudó a ser diferente en mi vida. Ahora, no, insisto con esto, no hay necesidad de esto. Hoy podemos cambiar lo que tengamos que cambiar, cambiémoslo. El problema es que si nosotros a lo mejor no queremos tomar ese paso, Dios en su grande amor dice, bueno, necesitamos un poquito de a todo vapor para que haya un avance en la vida de cierta persona. Y es entonces cuando nosotros tomamos las decisiones, es entonces cuando nosotros avanzamos y caminamos en el nombre del Señor. Santiago habló algo muy importante en el capítulo 1, versículo 12 y dijo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Escucha bien lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. O sea, que pasa a través de la prueba, que pasó a través de la tentación y no cayó en la tentación. Bienaventurado es aquel hombre. No es bienaventurado aquel hombre que cayó en la tentación. Es bienaventurado aquel que pasó por la tentación y no cayó. Porque resistió la prueba, resistió la presión de la tentación. Vaya iglesia, qué presión ejerce en ti cuando llega la tentación, ¿sí o no? ¿Cuántos han sido tentados aquí? Bueno, los demás no. Bueno, mira, qué hermoso. Quisiera tener una vida como la suya, que nunca ha sido tentado. Yo creo que la mayoría hemos sido tentados en diferentes áreas. Hemos sido tentados en todas las áreas. La tentación llega a nuestras vidas. La tentación de agarrar a lo mejor algo que no es tuyo.
La tentación de ver a otra persona que no te corresponde a ti. La tentación de hacer cosas ilícitas. La tentación de muchas formas. Pero Santiago dice, bienaventurado el hombre que resiste a la tentación, que pasa a través de ella, a través de la presión, porque después que pase, el Señor le tendrá la corona de vida que se la dará. Termino con esto, hermanos, todos los que están presentes. Cuando llega la presión a nuestras vidas, grábate esto: lo único que va a pasar, si tú lo permites y te enfocas, va a generar un movimiento en ti. O sea, y eso es lo que queremos en esta noche. Que si el día de mañana pasas por cualquier tipo de problema, de necesidad, de presión en tu vida, sepas que todo obra para bien aquellos que aman al Señor. Todo obra para bien, sin importar por lo que estés cruzando. Solamente pon la confianza en el Señor, pon la confianza en Él. Sigue avanzando, sigue creyendo. Porque la presión, cuando llega a todo el fuego, a todo el vapor, el tren va más rápido. ¿De acuerdo, iglesia? Una de las cosas que más me encanta es cuando Jesús mostró su naturaleza de hombre, su 100% hombre. Una noche antes, la noche que iba a ser capturado, Él llegó donde los discípulos como un hombre y dijo: estoy afligido. Estoy afligido. Dijo: miren, mi cuerpo, o sea, mi exterior, como el apóstol Pablo lo dice, está afligido. Pero hay algo en mí que está dispuesto a hacerlo. Él lo dijo: mi espíritu está dispuesto. Ahora, la carne es débil, el cuerpo es débil, la humanidad es débil. Jesús se sintió débil en ese momento, a tal grado que sintió presión sobre su vida de decir: ¿qué voy a hacer? Byron, ¿por qué dice esto? Bueno, si no, no hubiera ido a orar. La Biblia dice que Él se fue al monte a orar y se llevó a sus discípulos y le dijo: acompáñenme a orar, porque siento esa presión sobre mí, o sea, siento esa dificultad, siento como que eso que me dice: no lo hagas, porque siento aflicción en mí. Jesús llega al monte a orar, monte Getsemaní, y lo primero que le dice a Dios: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, Él sentía eso que lo presionaba. No era tan fácil, iglesia. Aunque Jesús era 100% Dios, pero también era 100% humano como nosotros. Fue encarnado aquí en la tierra y sintió aflicción, sintió presión en su vida. ¿Y qué voy a hacer hoy? Oró obviamente a aquel que le podía dar la solución y las fuerzas, y oró al Padre: Señor, si es posible, si acaso pudieras hacer algo más, pasa de mí esta copa. Pero en el instante, la divinidad de Él le dice al Señor: no, pero no se haga como yo quiero, sino que hágase la voluntad tuya. Y la voluntad del Padre obviamente era que Él fuera a la cruz por todos nosotros, que muriéramos, que Él muriera por nosotros en la cruz del Calvario, ¿no? Más adelante en las Escrituras nos damos cuenta que mientras Jesús oraba, Dios manda un ángel que lo fortaleciera, y entonces fue fortalecido y estaba listo para enfrentar ahora la cruz. Estaba listo para entregar su vida por toda la humanidad, por todos nosotros. Estaba listo. Más adelante, en una de las cartas, habla las Escrituras y dice que lo que Jesús experimentó fue humillación hasta lo sumo, o sea, hasta lo más bajo. Préstame atención a esto. Y a causa de la humillación que Jesús tuvo hasta lo más bajo, ¿sabes lo que Dios hizo? Porque Él se humilló hasta lo más bajo, lo presionaron hasta lo más bajo. ¿Sabes lo que Dios hizo? Dios lo levantó. Dice la palabra de Dios que hasta lo sumo, hasta arriba lo levantó. No hay nadie más alto que Jesús, iglesia. No hay. Por eso la alabanza dice: miren, no hay lugar más alto que estar ¿a dónde? A tus pies. A causa de que la presión que Jesús sufrió en aquel día antes de ser crucificado, pero ¿sabes qué? La venció. Fue a la cruz, cumplió su propósito, se entregó por nosotros, nos da salvación hoy en este día.
nos restaura, nos perdona, nos sana, sana las heridas del corazón. Y todo esto fue, ¿sabes por qué? El peso de gloria, o sea, la gloria que Él recibió, que el Padre le dio, fue porque Él estuvo dispuesto a pasar por todas esas cosas que pasó. Ahora, con lo que quiero cerrar es que de la misma manera con nuestras vidas, amados hermanos, a veces yo sé, las dificultades, los problemas llegan, tantas cosas que pasan en la vida, que queremos tirar la toalla, que ya no queremos seguir. Acuérdate que esa tribulación es solamente momentánea. Y en el último versículo, en el versículo 18 de 2 de Corintios 4, habla y dice que nosotros no deberíamos de mirar las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. Y esa es la que nosotros, iglesia, nos tendríamos que enfocar todos los días de nuestras vidas, en la cosa eterna, porque incluso esta tribulación que está pasando hoy, los problemas que está pasando, es momentáneo. Las puedes ver, sí, lo puedo ver. Entonces significa que es momentáneo, significa que es temporal, significa que va a pasar. Así que en esta noche, amados hermanos, jóvenes, amigos, todos los que están presentes, me gustaría orar, me gustaría pedirle a Dios que cada uno de ustedes sea fortalecido en todo momento, a través de las dificultades. Y cuando llegue ese grito y digan a todo vapor, sepamos nosotros que lo único que va a causar en nosotros el a todo vapor va a ser un avance y un crecimiento en tu vida. Así que si lo crees, me gustaría que le dieras un fuerte aplauso a Dios y te pusieras de pie, amado hermano. Vamos a orar.